dirigido a todos los transportistas, agentes de carga internacional, depósitos temporales y aduaneros, administradores o concesionarios de las instalaciones portuarias marítimas y agentes de aduanas que operan en la vía marítima. El objetivo de esta jornada es brindarle los alcances sobre este proceso de descarga parcial en 2 puertos nacionales, regulado en el procedimiento general Manifiesto de Carga-DESPA-PG.09, que entró en vigencia el 31 de diciembre del 2025. Antes de iniciar, les compartimos algunas indicaciones para el correcto desarrollo de la sesión. Si experimentan algún inconveniente técnico, pueden comunicarse con el equipo organizador a través del chat, que lo de su pantalla en el icono P y R. Segundo, las preguntas van a ser absueltas al finalizar la exposición y a continuación les presentamos el programa del evento, que empieza con el inicio, las palabras de bienvenida, exposición de la charla, respuesta a las preguntas formuladas y cierre del evento. Para dar inicio formal a esta sesión, invitamos a la señora Gina Polo Roca, jefa de la División de Procesos de Ingreso de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Buen día, estimados operadores de comercio exterior. Agradecemos mucho su participación en este webinar sobre procesos de descargas parciales en 2 puertos nacionales, que en la vía marítima se le conoce, ¿no?, coloquialmente como cut and run, operaciones de cut and run. Seguramente ustedes están muy familiarizados con ese tipo de operaciones. Esperamos que la charla de hoy sea un espacio de aprendizaje, un espacio para que ustedes puedan aclarar todas las dudas que tengan sobre este nuevo proceso. Si bien desde diciembre del 2024 ya está vigente las operaciones de la descarga en otro puerto distinto al inicialmente manifestado cuando se trata de la totalidad de la carga, ¿no?, cuando es todo el buque que se traslada de un puerto a otro por razones de contingencia como son caso fortuito, fuerza mayor o congestión portuaria, en esta oportunidad el proceso que ustedes van a ver es cuando el buque que ya ha efectuado una descarga en un puerto nacional porta esa descarga y la va a completar en otro puerto por estas situaciones de contingencia. Este proceso se ha implementado atendiendo la casuística y la necesidad que ustedes como operadores de comercio exterior nos han hecho llegar, a fin de que el proceso tanto de manifiesto de carga como de despacho aduanero prosiga y no se tenga que anular el manifiesto como era antes y tampoco le bajar la declaración como era antes, ¿no? Este es un proceso de simplificación y modernización también para usar la tecnología en favor del comercio exterior, ¿no? Entonces, el día de hoy ustedes van a poder ver, tanto para el caso de los transportistas marítimos como para el caso de los agentes de aduana, qué lineamientos o directrices tienen que tomar en cuenta cuando se den este tipo de operaciones. Quedamos muy agradecidos por su gentil participación. Y bueno, sin más, les cedo la palabra a los expositores, que son especialistas que manejan tanto el proceso de manifiesto de carga como el de despacho aduanero y que estoy segura van a poder aclarar todas las dudas que se puedan presentar el día de hoy. Y si por limitación del tiempo no pudiésemos culminar todas estas preguntas, podemos dar atención, como siempre ya lo hemos venido haciendo, a través del correo electrónico de la División de Procesos de Ingreso, que al final de la reunión se va a consignar a través de la organización de este evento. Muchas gracias, bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Gina. Sin más preámbulo, damos inicio a esta jornada con la valiosa participación del equipo conformado por el señor Roger Cuba Zulca y Beatriz Campos, ambos también de la División de Procesos de Ingreso de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera. Adelante, por favor. Bien, muy buenos días con todos. A ver, me dan unos segundos para compartir la presentación.
Listo. A ver, ¿me confirman audio y video, por favor? Audio y presentación, por favor. Sí, confirmamos. Ok, muchas Muy bien. gracias. Bien, muy buenos días con todos. A ver, vamos a pasar a explicar el proceso que se debe de seguir frente a esta situación de descargas parciales en 2 puertos nacionales. En el desarrollo normal de las actividades de comercio exterior, actividades portuarias, ¿sí? Se presentan determinados eventos en las cuales generan que los participantes tomen acciones extraordinarias, diferentes a las que normalmente se deben de llevar a cabo en un proceso regular. Entonces, particularmente cuando la situación es inesperada, es una situación extraordinaria que no ha podido ser prevista y estas situaciones se presentan durante el desarrollo de la descarga, entonces se puede activar este proceso de descargas parciales. Para ello, deben de confluir determinados hechos, situaciones. Y el primero es que la nave debe de haber llegado ya al terminal portuario y debe de contar con la autorización para que se inicie la descarga, y la descarga ya tiene que haberse iniciado. Entonces, en este proceso normal del desarrollo de la descarga, si se presenta un evento inesperado, un evento extraordinario, que califica dentro de lo que es caso fortuito, fuerza mayor o congestión portuaria, entonces el transportista decidirá si es que desea activar este proceso de descargas parciales o, en su defecto, esperar a que la situación disminuya, se apacigüe y retomar el proceso de descarga en el mismo terminal portuario donde ha arribado la nave. Estos eventos extraordinarios que califican como casos fortuitos están relacionados básicamente a hechos propios de la naturaleza, fenómenos naturales que pueden impedir el desarrollo de la actividad que se está realizando, en este caso de la descarga. Pueden presentarse maremotos, no sé, tsunamis, un terremoto, o tal vez hechos de fuerza mayor que son atribuibles a la actividad del hombre. No sé, tal vez situaciones de alguna inundación, ¿sí? Algún accidente, no sé, la caída de las grúas pórticas, etc., etc., ¿no? O situaciones de congestión portuarias. Si alguna de estas situaciones se presenta e impiden el desarrollo de la descarga, se debe entender que el transportista evaluará la situación para determinar si desea culminar la descarga en este terminal portuario o desea hacer una recalada, cortar la descarga en este terminal portuario y dirigirse hacia otro terminal portuario. Entendemos que dicha evaluación tendrá diferentes variables que tendrán que tomarse en cuenta, como por ejemplo la apertura de la ventana de atraque, que el terminal portuario al cual piensa dirigirse tendrá que programar, tendrá que evaluarse tal vez el calado del terminal portuario o el calado de la nave, o también los recursos
logísticos disponibles que tenga ese terminal portuario, ¿sí? Así como el tipo de nave, porque de repente puede darse que la nave que está realizando la descarga en el terminal portuario, ¿sí?, sea un buque post-Panamax, y se piense dirigir y culminar la descarga en un terminal portuario cuyo calado es mucho menor al calado de la nave. Entonces, son aspectos que el transportista tendría que tomar en cuenta para decidir si continúa la descarga o simplemente se retira de este terminal portuario para dirigirse y hacer una recalada a otro terminal portuario. En el supuesto que haya decidido culminar la descarga en otro terminal portuario, entonces, para acogerse a este proceso de descargas parciales, tiene que transmitir una solicitud electrónica de rectificación de los datos generales del manifiesto. Esta rectificación consiste en añadir un nuevo lugar de llegada con su correspondiente operador portuario, ¿sí? Esta solicitud electrónica de rectificación será asignada a un funcionario aduanero, quien hará las evaluaciones pertinentes y dará la procedencia de lo solicitado. Esta procedencia vamos a hacer para que avance. Página siguiente, a ver. Un momentito, por favor, no avanza mi... Quiero ir a la siguiente diapositiva. Yo le doy enter, no sé. No sé. La aceptación de esta rectificación por parte del funcionario aduanero implica que el manifiesto, a partir de dicho momento, tenga dos lugares de llegada registrados. En este ejemplo será Callao y Paita, con sus respectivos administradores portuarios que operan en dicho lugar de llegada, ¿no? APM Terminals y terminales portuarios euroandinos. ¿Sí? Entonces, esta aceptación de la rectificación también implica de manera automática que el otorgamiento de la autorización de la descarga en ese segundo lugar de llegada que ha sido añadido al manifiesto de carga. De tal manera que el transportista podrá partir del terminal en el que se encuentra para dirigirse al segundo lugar de llegada, al segundo puerto, y culminar la descarga. Ante esta situación, podemos ver que se pueden presentar algunos de los tres casos que se mencionan, que se exponen acá en la diapositiva, ¿no? Porque tenemos en cuenta que si la descarga no ha sido culminada en el puerto 1, entonces hay una parte de la carga que la nave tenía pensado descargar en el puerto 1, va a ser descargada ahora en el puerto 2. Entonces, esta descarga parcial en dos puertos de la totalidad de la carga transportada por la nave va a generar alguna de las tres situaciones siguientes. Que la mercancía de un documento de transporte sea descargada totalmente en el puerto 1. Vale decir, si tenemos un documento de transporte que tiene 8 contenedores, entonces, si los 8 contenedores han sido descargados en ese puerto 1, inicialmente manifestado,
entonces estaríamos frente a esta situación del caso 1. Y este documento de transporte puede ser un máster o un directo, ¿no? Y en el caso 2 es lo contrario. De repente, la totalidad de la mercancía amparada en un documento de transporte no es descargada en ese puerto 1. ¿Sí? Y este documento de transporte puede ser un documento de transporte máster, un documento de transporte hijo, directo o un documento de transporte hijo, ¿no? Entendiéndose que si decimos de que la carga de un máster no ha sido descargada, es lógico concluir que la carga de sus correspondientes documentos de transportes hijos no han sido descargados. Situación diferente es para el caso 3, en el cual una parte de la mercancía amparada en un documento de transporte es descargado en el puerto 1, entendiéndose que el resto de la mercancía de ese documento de transporte máster o directo va a ser descargado en el puerto 2. Entonces, cuando se trata, en el caso particular, cuando se trate de un documento de transporte máster con descarga parcial, ¿sí? La mercancía de los documentos de transportes hijos no necesariamente van a tener una descarga parcial, sino que pueden tener algunos de los otros dos casos mencionados. Por ejemplo, en el cuadro de la derecha, en la parte inferior, vemos un ejemplo. Si tenemos un máster con 10 contenedores, en la cual se ha descargado 4 contenedores en el puerto 1, ¿sí? Entendiéndose que el resto, los 6 contenedores, tendrían que ser descargados en el terminal portuario añadido. ¿Sí? A ver, este documento de transporte máster tiene 4 documentos hijos con sus correspondientes contenedores, ¿sí? Asociados a cada documento de transporte hijo. Contenedor, un documento de transporte que tiene un contenedor, el otro 2 contenedores, el otro documento de transporte hijo 3 y el último 4 contenedores. Pero resulta que los contenedores de los hijos 1 y 2 han sido descargados, ¿sí? Todos. La totalidad de los contenedores de esos documentos de transportes hijos han sido descargados. Entonces estaríamos allí de documentos de transportes hijos que han sido totalmente descargados, pero sin embargo el máster tiene una descarga parcial. ¿Y por qué hay que tener en cuenta esto? Porque la situación, los registros que se tiene que hacer respecto de un operador va a ser diferente respecto del otro operador, que es el transportista, ¿no? En el caso del documento de transporte hijo 3, por ejemplo, allí se verifica que ninguno de los contenedores asociados a dicho documento ha sido descargado. En cambio, en el documento de transporte hijo 4, de los 4 contenedores que tenía asociado, solamente uno ha sido descargado en el puerto 1. Por lo tanto, allí tenemos a un documento de transporte hijo con descarga parcial. Y el máster, en este caso, coincide con el documento de transporte máster que también tiene una descarga parcial. Bien, frente a estas 3 situaciones que se pueden presentar, en el primer caso, cuando la mercancía es totalmente descargada, la mercancía amparada en un documento de transporte, máster o directo, ha sido descargado en su totalidad en el puerto 1, en esos casos realmente no se tiene que hacer ningún registro adicional relacionado a este tema de descargas parciales. ¿Por qué? Porque la mercancía que ha estado manifestada desde un inicio está siendo descargada al puerto que inicialmente lo manifestó, ¿no? En la numeración del manifiesto. En cambio, en las otras 2 situaciones sí hay que hacer algunos registros porque son situaciones consecuencia de esta descarga parcial. A ver.
Para el caso 2, en el cual se trata de mercancía que estuvo manifestada inicialmente para el puerto 1 y que por esta situación extraordinaria va a ser descargada en otro puerto. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer si es que la mercancía se encuentra en esta situación? El transportista lo que tiene que hacer es rectificar el puerto de descarga de ese documento de transporte. Documento de transporte que tiene mercancía que no ha sido descargada en el puerto 1. Entonces, tiene que rectificar el puerto de descarga, ya sea de un documento de transporte directo o máster. Pero, ¿qué sucede si se trata de ese máster? Y obviamente el máster tiene documentos de transportes hijos asociados. Entonces, el agente de carga internacional también tiene que hacer las rectificaciones de aquellos documentos de transportes hijos asociados a ese documento de transporte máster. Rectificará el puerto de descarga inicialmente manifestado para consignar el nuevo lugar de llegada, el nuevo puerto de descarga. ¿Sí? Y esta rectificación la tiene que hacer a través de transmisiones SEIDA, ¿sí? Y en una sola transmisión. ¿Por qué hablamos en plural? Porque pueden existir varios documentos hijos asociados a un máster. Entonces, los documentos de transportes hijos tendrían que rectificarse en su conjunto en una sola transmisión. No a través del portal del operador, sino a través de transmisiones SEIDA. Y tenemos un tercer caso. ¿No? Referido a las mercancías descargadas parcialmente. ¿Sí? Entonces, a ver, tenemos documentos de transporte que tienen 10 contenedores y una parte, 4 contenedores han sido descargados en el puerto 1. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el transportista cuando se trata de documentos de transportes directos o máster? Lo que tiene que hacer es rectificar ese documento de transporte. Rectificar desvinculándolo del contenedor que tenía asociado o del chasis del vehículo, del BIN que tenía asociado a ese documento de transporte. ¿Sí? Y también rectificar, obviamente, el bulto o los pesos. ¿Sí? Esta rectificación será atendida según lo dispuesto en el procedimiento específico del manifiesto de carga. Se generará una solicitud con evaluación previa, entonces atendiéndose por parte del funcionario aduanero. Adicionalmente, una vez que se ha rectificado ese documento de transporte para desvincular el contenedor o el vehículo que tenía asociado, entonces esta mercancía tiene que ser incorporada a través de un nuevo documento de transporte, ¿sí?, al mismo manifiesto de carga, pero con un nuevo puerto de descarga. Entonces, esta incorporación tendrá el mismo número de documento de transporte, ¿sí? Se consignará el número de detalle que tenía asociado y se consignará el correspondiente peso, bulto, número de contenedor, número de chasis, ¿sí? Y siempre el puerto de descarga en el cual se va a realizar la descarga, ¿no? Y ese número de detalle es importante porque va a permitir referenciar que se trata de un documento de transporte que se encuentra en el manifiesto y que va a ser incorporado con el mismo número para que pueda ser posible la descarga en ese otro terminal portuario. Y el número de detalle lo podemos obtener a través del portal del operador, al cual los operadores involucrados en estos procesos tienen acceso.
¿no? Recordando que el documento de transporte máster y directo tienen su número de detalle y los correspondientes hijos asociados tienen su propio número de detalle. Y este número de detalle tiene que ser, como repito, consignado para que el proceso de incorporación del documento de transporte máster o directo efectuado por el transportista se lleve a cabo. Esta incorporación va a ser de manera automática. Una vez culminado este proceso de incorporación, vamos a ver que en el manifiesto va a aparecer dos números idénticos. Números del documento de transporte idénticos, pero con diferente detalle y diferente puerto de descarga, con sus correspondientes contenedores asociados, ¿no? Porque uno va a ser descargado en el puerto 1 y el otro, el que se está incorporando, va a ser descargado en el puerto 2. Si este documento de transporte está referido a un máster, entendemos que los hijos también van a pasar por unos registros similares, ¿no? El agente de carga internacional que numeró, que transmitió esos documentos de transportes hijos, tienen que realizar la rectificación para desvincular los vehículos o los contenedores que tenía asociado ese hijo para que puedan ser considerados en otro documento de transporte hijo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es rectificar el documento de transporte hijo. Y segundo, tiene que numerar un manifiesto desconsolidado. En ese manifiesto desconsolidado incluirá aquellos documentos de transportes hijos con su correspondiente número de contenedor o chasis o bultos sueltos, los correspondientes pesos, ¿sí? Que fueron desvinculados del documento de transporte rectificado. Bien, entonces, acá tenemos una mirada del proceso para ubicarnos en qué parte de todo este flujo nos encontramos. Miren, estamos en una situación inicial en la que se cuenta con manifiesto de carga y los correspondientes manifiestos desconsolidados vinculados con ese manifiesto de carga. Tenemos a una lista de mercancías a descargar transmitido por el administrador portuario, ¿sí? El registro de la llegada, cuando la nave llegó al puerto inicialmente manifestado, descarga que se está realizando y en este proceso se presentan algunos de estos eventos, ¿no? Eventos califican como caso fortuito, fuerza mayor o congestión portuaria. Se realiza el proceso de rectificación del manifiesto para añadir un nuevo lugar de llegada con su correspondiente operador portuario en caso de que el transportista haya decidido acogerse a este proceso de descargas parciales. Entonces realiza esta solicitud de rectificación. El aceptar acogerse a este proceso implica que los operadores que participan en los procesos subsiguientes tengan que realizar rectificaciones de documentos de transportes, incorporaciones de documentos de transportes, numeraciones de manifiestos desconsolidados. ¿Sí? La nave parte del puerto 1 y se dirige para hacer una recalada al puerto 2. El administrador portuario de ese lugar de llegada, de ese puerto 2, también tiene que transmitir la correspondiente lista de mercancías a descargar. En este caso se debe de entender que cuando el transportista ha decidido acogerse a este proceso, debe tomar conocimiento de qué carga
ha sido descargada en el puerto 1. Porque esa información va a tener que ser proporcionada al administrador portuario 2 para que pueda cumplir con transmitir la lista de mercancías a descargar. Y también va a ser información que va a servir para que los agentes de carga internacional puedan hacer las rectificaciones correspondientes y la numeración del manifiesto desconsolidado. Entonces, en este puerto 2, llegada a la nave, no se va a transmitir una nueva fecha de llegada. La fecha de llegada del manifiesto es aquella que se registró cuando la nave llegó al primer puerto. Habiendo hecho la recalada, acá no hay una nueva transmisión de fecha de llegada, ¿sí? La autorización, recordemos que la autorización para que se inicie la descarga ya fue automáticamente otorgada por la administración aduanera cuando se aceptó la rectificación del manifiesto para añadir este nuevo lugar de llegada. Entonces, tenemos que la nave llega al puerto 2 y se realiza la descarga hasta su culminación. Culminada la descarga, obviamente se transmite el término de la descarga, acto que no es transmitido en el puerto 1, porque recordemos que las descargas que se realizan en el puerto 2 es una continuación de la descarga efectuada de forma parcial en el puerto 1. Entonces, realmente la mercancía está siendo descargada en su totalidad, culminando la descarga en el puerto 2. Entonces, la transmisión del término de la descarga se realiza en este lugar de llegada. Y al igual que en el puerto 1, van a haber tickets de salidas, registros de IVA e IRM por los correspondientes operadores, ¿no? Situaciones también que se van a llevar a cabo acá en el puerto 1 respecto de la mercancía descargada. Y estos operadores, almacenes aduaneros, ¿sí?, van a estar posibilitados para transmitir el correspondiente IVA e IRM de mercancía que corresponde a una mercancía de otra circunscripción aduanera. No hay registros adicionales que tengan que realizar, simplemente los registros a los cuales normalmente vienen realizando. La única particularidad es que van a estar referidos, para este caso excepcional, ¿sí?, a un manifiesto que corresponde a otra circunscripción. Y algunos casos prácticos, algunos casos se mencionan acá en esta diapositiva para tener en claro, a ver, qué acciones debe realizar el transportista y qué acciones debe realizar el agente de carga. Por ejemplo, simulemos que este es un manifiesto de carga en el cual tiene dos documentos de transportes máster con 3 directos, ¿no? Y los máster tienen sus correspondientes hijos, que se tratan de carga contenerizada, y estos documentos de transportes hijos tienen contenedores asociados. Cada documento de transportes hijos está asociado a 2 contenedores, ¿no? El primero al contenedor 11, 12, el segundo al contenedor 113, 114, el tercero al contenedor 115 y 116. Y en este terminal portuario, en el primer puerto, resulta que solamente se descarga el contenedor 114, 115 y 116, ¿sí?, que corresponden, 115 y 116 corresponden a la totalidad de los contenedores asociados al documento de transporte hijo 03. Pero en cambio, este documento de transporte hijo sí tuvo una descarga parcial, porque de los 2 contenedores que tenía asociado, solamente uno ha sido descargado en el puerto 1. En cambio, en el documento de transporte hijo 01, ningún contenedor asociado fue descargado. Entonces acá estamos frente
a las tres situaciones mencionadas en una diapositiva anterior, ¿no? Contenedores de un hijo que no han sido descargados, contenedores de un hijo que han sido parcialmente descargados y contenedores de un hijo que han sido totalmente descargados en el puerto 1. Estos hijos corresponden a un máster que han tenido, de un máster que tiene descarga parcial, porque de los 6 contenedores que tiene asociado este máster, solamente 3 han sido descargados en el puerto 1. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que tiene que hacer el transportista? Rectificar el documento de transporte máster. ¿Qué se rectifica? Hay que disociar, desvincular los contenedores que tiene asociado este documento de transporte máster, ¿sí? Disociarlo de aquellos que no han sido descargados en el puerto 1. Entonces, este máster 001 tiene estos 6 contenedores asociados, pero estos 3 no han sido descargados en el puerto 1. Entonces, rectifico el documento de transporte máster para retirar, desvincular esos 3 contenedores de este documento de transporte máster. Y esos 3 contenedores los incorporo a este mismo manifiesto con el mismo número de documento de transporte máster, ¿sí? Pero con un puerto de descarga diferente. En esta incorporación tengo que consignar el número de detalle que se encuentra registrado a este documento de transporte en el manifiesto de carga. Ya lo tenía registrado ya este documento de transporte. Entonces, ese número de detalle tengo que transmitirlo en la incorporación. Y obviamente tengo que consignar los números de contenedores como sus correspondientes pesos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el agente de carga? Porque se trata de documentos de transporte, de un documento de transporte máster con hijos que tienen situaciones diversas, ¿no? Parciales, algunos no han sido descargados en el puerto 1 y otros que sí. Bien, entonces, a ver. El agente de carga lo que tiene que hacer es también una rectificación de aquellos documentos de transportes cuya carga no ha sido descargada, ¿no? Ya, entonces, a ver. Se rectifican los documentos de transportes hijos 1 y 2, ¿sí? Para desvincularlo de los contenedores 111, 112 y 113. Respecto del documento de transporte hijo 03, no se hace nada porque la totalidad de la mercancía de ese documento de transporte hijo ha sido descargado en el puerto inicialmente manifestado. Entonces, para esos contenedores todo fluye según el proceso regular, según el proceso normal establecido. Entonces, una vez rectificado esos 2 documentos de transportes hijos, se tiene que enumerar un manifiesto desconsolidado con esos contenedores, consignando los mismos números de documentos de transportes hijos, ¿sí? Y en cada documento de transporte hijo se tiene que consignar el nuevo puerto de descarga. Se enumera el manifiesto de desconsolidado, consignándose el número de manifiesto, el número de máster que tiene asociado y todo el proceso de desconsolidación, de desagregación funciona de tal manera que en el manifiesto ya se va a visualizar el documento de transporte máster incorporado por el transportista, ¿sí? Asociado a los documentos de transportes hijos transmitidos en el manifiesto desconsolidado por el agente de carga. Porque aquí en la transmisión del manifiesto desconsolidado, el agente de carga tiene que consignar el número del documento de transporte máster que ha sido incorporado por el transportista.
no el primero, ¿no? Porque la diferencia no está en el número, sino en el número del detalle que tiene asociado este documento de transporte máster. Bien, entonces, habiéndose efectuados estas rectificaciones, esta incorporación y esta numeración del manifiesto desconsolidado, se va a continuar con el proceso de descarga y los procesos subsiguientes, ¿no? La transmisión del ticket de salida, del IVA, del IRM, todo va a fluir para los actores que participan en este lugar de llegada. Tenemos otro caso, a ver, el manifiesto en un máster 04 con 2 contenedores cuya carga no ha sido descargada. Ningún contenedor que tenía ese documento de transporte máster con 2 hijos ha sido descargado en el puerto 1. ¿Qué es lo que tiene que hacer el transportista respecto del máster? Simplemente rectificar el puerto de descarga. ¿Sí? Rectifica, no hay ninguna desvinculación, no hay que retirar los contenedores de ese manifiesto, perdón, de ese documento máster, no. Simplemente rectifica el puerto de descarga del máster que él ha transmitido. ¿Sí? Y el agente de carga igualmente, ¿no? Los hijos, los documentos de transporte hijos que tenían puerto de descarga, el puerto 1, ahora tienen que ser rectificados para que digan puerto de descarga, puerto 2. ¿Sí? Otro caso, cuando se trata de un documento de transporte directo, igualmente, no ha sido descargado. Entonces el transportista rectifica el puerto de descarga de ese BL. No hay un agente de carga porque estamos hablando de un documento de transporte directo. El siguiente caso, un documento de transporte directo que ampara vehículos, ya no es carga contenerizada, sino es vehículo, igualmente, ¿no? Si no hubiera sido descargado en el puerto 1, tendría que hacer igualmente una rectificación del puerto de descarga. No ha sido descargado en el puerto 2 la carga de este documento de transporte directo, entonces no se efectúa ninguna acción. Simplemente el flujo, el proceso continúa y se lleva a cabo en el puerto de descarga 1, ¿no? Otro ejemplo, un documento de transporte directo con carga suelta, ¿sí? Que no ha sido descargado en el puerto 1, entonces se tiene que rectificar el puerto de descarga de ese documento de transporte para consignar el nuevo puerto de descarga. Entonces, los registros que tienen que hacer los transportistas, los agentes de carga, en estas diferentes situaciones que a manera de ejemplo se han mencionado, son las que se señalan acá en este cuadro, ¿no? ¿Sí? Y hasta allí, bueno, mi participación termina. Si hay interrogantes, preguntas, por favor, háganlas por el chat y al final de la exposición pasamos a dar respuesta. Por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Roger. A ver. Entonces, tenemos algunas consultas. Permítame leerlas, por favor. Ok, la primera consulta dice, ¿qué trámites se debe efectuar para iniciar este proceso de descarga parcial en otro puerto nacional? Bueno, sí, ok, Gisela, a ver. Obviamente el primer requisito que se tiene que presentar es un evento inesperado, ¿no? Un suceso extraordinario que impida
que el proceso de descarga pueda continuarse y concluirse en el puerto al cual la nave ha llegado, ¿no? Frente a esa situación, el transportista tiene que hacer las evaluaciones pertinentes, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable para él, para su negocio, ¿no? El esperar a que esa situación disipe, aminore, para poder continuar la descarga, o de repente prefiero irme a otro terminal portuario y continuar la descarga allí. Son varios factores lo que el transportista tiene que tener en cuenta, que son propios de su negocio, ¿no? Mencioné allí yo algunas variables, como es la apertura de una ventana de atraque por el parte del terminal portuario, al cual piensa descargar y concluir la descarga. El calado de la nave, el calado que tiene el terminal portuario, ¿no? Los recursos logísticos o el tipo de nave, porque de repente puede ser una nave post-Panamax que no es tan grande que la maniobrabilidad para que llegue a un puerto de Pisco o de Matarani, de repente es imposible. No sé, son aspectos que corresponde ya al propio negocio del transportista, ¿no? Ok, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una segunda consulta y dice, ¿quién debe transmitir el término de la descarga del medio de transporte? A ver, se proyectó ahí un flujo, ¿no? El término de la descarga no se realiza, no se transmite en el primer puerto en donde se ha realizado parcialmente la descarga, ¿no? Allí simplemente hay descargas transmitidas, la nave corta la descarga, paraliza la descarga y hace la recalada a un segundo puerto. En este segundo puerto, allí se tiene que culminar la descarga de la totalidad de la mercancía que estuvo manifestada para el primer puerto, ¿no? Y que por esta situación extraordinaria, inesperada, ¿sí? Va a tener que concluirse en este segundo puerto. Entonces, es acá en la cual ese acto, transmisión del término de la descarga, tiene que registrarse. No es en el primer puerto, sino solamente en el segundo puerto. Bien, gracias. Muchas gracias, señor Roger. Nos vamos con la tercera pregunta. Y dice, en el segundo puerto de descarga, ¿quién transmite los actos relacionados al manifiesto? Son los correspondientes operadores que participan. Por ejemplo, la descarga es transmitido por los administradores portuarios, ¿no? El término de la descarga, acá en la sede del Callao, Puerto del Callao, es transmitido por los administradores portuarios. En provincia tengo entendido que transmiten los transportistas. Después otro acto, el IVA tiene que ser transmitido por el almacén que está recibiendo la mercancía, al igual que el IRM. El ticket de salida, aquel operador portuario que está permitiendo la salida de esa mercancía. Y ese ticket de salida ese operador puede corresponder al del puerto 1 o al del puerto 2, los almacenes aduaneros del puerto 1 o del puerto 2, porque en ambos puertos ha ocurrido descarga de mercancía. Entonces, los que participan en esos actos de dichos puertos tienen que hacer sus correspondientes transmisiones, ¿no? Gracias. Ok, muchísimas gracias, señor Roger. Continuamos con la segunda parte de la exposición
que la va a realizar la señora Beatriz Campos, a la cual invitamos a compartir sus diapositivas, por favor. Gracias, Ani. Un momento. Buenos días, Beatriz Campos de la División de Procesos de Ingreso. Y acá vamos a aterrizar todo lo que se ha indicado en la exposición anterior en relación a las modificaciones que se tienen que hacer en un manifiesto, en un documento de transporte, a fin de verlo ahora en el proceso de despacho para una descarga parcial en 2 puertos. Nuestro temario comprende objetivos y alcances, el proceso, casuísticas y casos prácticos. Estimada Beatriz, ¿todavía no podemos ver las diapositivas, por favor? Bueno. Disculpen. ¿Puede ver, por favor? Sí, muchísimas gracias. Todo bien. Gracias, Ani, por comunicarme. Bien, recapitulando. Les indicaba que íbamos a ver acá los objetivos y el alcance. Que para esta casuística, en la vía marítima, y a fin de asegurar la continuidad del despacho de manera eficiente y ágil, en estas situaciones que por caso fortuito, fuerza mayor o congestión portuaria que se han citado antes, la nave que inició la operación de descarga inicial va a suspender dicha actividad para hacer la descarga en otro puerto nacional. Y a fin de no suspender la operatividad del proceso de despacho, se ha elaborado una modificación, una adecuación a esta operatividad. Citando acá tenemos el alcance, ¿no? Dentro del alcance hemos comprendido los regímenes de importación para el consumo, depósito aduanero, admisión temporal para la exportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo. Acá les voy a diagramar la mercancía, ¿no? Sin destinación, que va a arribar en un lugar de descarga siguiente, ¿no? Un segundo lugar de descarga. Empezamos porque, como se citó antes, llega el medio de transporte y suspende su descarga inicial. Como suspende su descarga inicial, permítanme un ratito poner el puntero. Ya. Como suspende su descarga inicial, va a descargar ahora en otro puerto nacional. Ya cuando la mercancía ha descargado y ha realizado todas las adecuaciones que se realizan al manifiesto, al documento de transporte y otros actos vinculados, ¿no? Recién acá se va a numerar una declaración, porque esta mercancía sin destinación, se va a numerar una declaración consignando, y es acá donde se da el cambio, el punto de llegada autorizado en la circunscripción del segundo puerto de descarga. Ya no del primero, sino del segundo puerto. Se verifica la información transmitida, de acuerdo a las validaciones, vamos a obtener el canal y según el canal se va a efectuar el despacho. Acá no hay modificación, cancelados los derechos, cumplidos los requisitos, se da el levante autorizado. Si nosotros nos resulta el canal naranja, nosotros vamos a tener ahora acá, sí, la participación de un funcionario. Este funcionario, acoto, va a ser de la circunscripción de la aduana de numeración de la declaración. Entonces, produce, digamos, una diferencia, ¿no?
cuando la declaración se le asigna al canal rojo. Cuando se le asigna el canal rojo van a participar dos funcionarios, uno que va a realizar el reconocimiento físico de la mercancía que corresponde a la aduana de la circunscripción del segundo puerto de descarga y otro que va a realizar la diligencia de despacho que corresponde a la aduana de numeración de la aduana de diligencia de numeración de la declaración, perdón. Con la participación de estos dos funcionarios se va a dar finalmente el levante autorizado cumplido los requisitos ya conocidos. O sea, mis cambios principales son al numerar la declaración, carga sin destinar y de corresponder el canal rojo. Acá les voy a citar las casuísticas que se presentan cuando va a descargar mercancía en otro puerto nacional. Una declaración con mercancías descargadas en el segundo puerto. ¿Qué debemos considerar acá? Que hay que rectificar el punto de llegada en la DAN consignando un autorizado en la circunscripción del segundo puerto. Y luego, de acuerdo al canal, se prosigue con el despacho. Caso un poco más complicado, si lo queremos ver así, porque vamos a contar con una declaración con mercancías descargadas en el primer puerto y en un segundo puerto. Entonces, se va a tener que proceder primero a rectificar la DAN retirando las mercancías descargadas en el segundo puerto y se va a proseguir el despacho de la DAN según su canal de control, de esta declaración que estuvo numerada de forma anticipada, ¿no? Luego, voy a tener que numerar otra declaración, modalidad diferido o urgente, la urgente después de la llegada, por la mercancía descargada en el segundo puerto. Y acá, como os he dicho antes, también se va a consignar como punto de llegada un autorizado en la circunscripción del segundo puerto. Siguiendo con el despacho, según el canal de control. Luego el despacho lo vamos a ver más a detalle más adelante. En estos dos casos tenemos que ya cuenta con declaración el documento de transporte. Por último, tenemos un tercer caso, que es el que se ha diagramado, que se mostró anteriormente, que es una mercancía sin destinar y que se descargó en el segundo puerto. Aquí simplemente yo voy a numerar ya mi declaración con el código de la aduana del manifiesto de carga, aplicable, esto también solo para la modalidad urgente o diferido. Acá, como se ha indicado, se va a consignar como punto de llegada un autorizado en la circunscripción del segundo puerto y se va a proseguir con el despacho según el canal de control. Estas son las tres casuísticas que se presentan cuando se descarga un segundo puerto. Acá vamos a ver el proceso de despacho de la DAN de acuerdo a los canales. En verde no hay cambios, como se ha mostrado, se da levante. En el DAN canal naranja tampoco. Existe una diligencia de despacho, sabemos que lo va a realizar el funcionario de la circunscripción de la aduana de numeración y se va a otorgar el levante. Sin embargo, acá hay que precisar que, como bien ustedes conocen, hay situaciones en las que el funcionario, la DAN canal naranja, la deriva a reconocimiento físico. En ese caso, tiene los mismos atributos que una DAN canal rojo. Y pasaría, vamos a ver ahora la DAN canal rojo. Aquí, el cambio comprende la participación de dos funcionarios en la atención de la declaración. Y vamos a ver un poco más el detalle. Tenemos primero una asignación, se asigna la declaración al funcionario de la circunscripción del segundo puerto para el reconocimiento físico, ya que se ha descargado ahí, la carga se encuentra en esa circunscripción. Luego, este funcionario asignado realiza el examen físico y registra la diligencia de continuación de despacho donde proporciona toda la información al segundo funcionario, que se va a asignar automáticamente y que corresponde a la circunscripción de la aduana de numeración de la declaración.
este segundo funcionario es el que está encargado de realizar la diligencia de despacho, diligencia con la cual se otorga el levante de la mercancía. Hemos querido diagramar esto gráficamente para que se vean los pasos. Primera asignación, lo que se ha indicado, se asigna al funcionario de la suscripción del segundo puerto. Este realiza reconocimiento físico, hace su diligencia de continuación de despacho, para luego que se asigna automáticamente a un funcionario de la circunscripción de la aduana de numeración, quien va a realizar la diligencia de despacho y las determinaciones que correspondan de existir. Bien. Finalmente, para mostrar las ocurrencias que pudieran existir, voy a citar algunos casos prácticos. Por ejemplo, tenemos un manifiesto que ya presenta el indicador de descarga parcial y tiene dos lugares de descarga, uno que es Callao y el otro Chancay. Este es el segundo lugar de descarga, o sea, inicialmente estaba manifestado al Callao y luego que inició la descarga, consideró suspender y ir al otro puerto de Chancay. Este manifiesto presenta los siguientes documentos de transporte, ¿no? 5 documentos de transporte con sus respectivos puertos de llegada, puertos de descarga, y algunos cuentan con declaración, como no, y los que cuentan con declaración han tenido que consignar punto de llegada. Partiendo del primer documento de transporte, dice que el puerto de descarga Callao no tiene declaración y si yo fuera a destinar este documento de transporte, tendría que consignar un punto de llegada de la circunscripción del Callao. No habría ningún problema, es lo que ya nosotros conocemos. Sin embargo, si miramos bien el documento de transporte 2, vemos que tiene puerto de descarga, perdón, bájame el puntero. Vemos que tiene puerto de descarga Chancay, que tiene una declaración ya numerada de régimen 10, modalidad anticipado, y vemos que su punto es un terminal portuario que es APM, pero sabemos que no va a llegar a APM, que ya hizo todos los cambios y que va a ir al puerto de descarga Chancay. En este caso, a fin de continuar con el despacho, nosotros vamos a tener que rectificar este punto de llegada por uno correspondiente a la circunscripción del puerto de Chancay. Acá, para proseguir con el despacho, corresponde la rectificación. Siguiendo con el tercer documento de transporte, tenemos que el puerto de descarga es Callao, tiene una declaración también de esa aduana, modalidad anticipada, y su depósito temporal correspondiente. O sea, acá no hay ningún cambio, continúa con su proceso de despacho. En el documento de transporte 4, tenemos el puerto de descarga Chancay, no cuenta con declaración. Entonces, si nosotros vamos a numerar, vamos a destinar esta mercancía, vamos a tener que consignar la modalidad, ya lo hemos indicado, que va a tener que ser diferido o urgente después de la llegada, porque la mercancía ya se encuentra. Y como punto de llegada tenemos que colocar uno de la circunscripción del puerto de Chancay. Por último, en el caso del 5, del documento de transporte 5, tenemos el puerto de descarga Chancay y cuenta con declaración también del régimen 10 de la aduana marítima, ¿no? La modalidad es urgente antes de la llegada. Y en este caso también, al contar con el terminal portuario de DP World, vamos a tener que rectificar la declaración a fin de continuar con el despacho por uno que corresponda al puerto de descarga de Chancay, que puede ser un depósito temporal. Hasta aquí son, digamos, están queriendo mostrar qué se hace en cada uno de los documentos que vienen manifestados con dos lugares de descarga. Continuando, ya vamos a ir a un caso 2 que es más específico y que es un poquito más complejo. Por ejemplo, yo voy a tener una declaración, ¿no?, de la aduana marítima, ya modalidad anticipada,
y va a tener su manifiesto también de la aduana marítima, su documento de transporte con un detalle 1. He indicado en esta declaración que es 100 bultos, tiene canal verde, y ha consignado como punto de llegada un depósito temporal de la circunscripción de la aduana marítima. Sin embargo, como se ha citado antes, por motivo de fuerza mayor, 50 bultos van a descargar en el puerto de Pisco. Solamente 50 van a ser en el puerto Callao. Entonces, ¿cómo debo yo proceder a fin de proseguir con el despacho en este segundo puerto? Se tendrían que realizar las siguientes actividades. Primero, yo voy a tener que el agente de aduanas va a transmitir una solicitud de rectificación electrónica para la DAN, que se ha citado, la DAN de la aduana marítima, modificando cantidades de bultos a 50, porque solamente 50 van a descargar en este puerto, y el peso que corresponde a esos 50 bultos, como los otros datos de las mercancías, ¿no? Que va a eliminar. En este caso, al hacerse la rectificación electrónica, se desdata por este peso y se vuelve a datar por las cantidades modificadas. Prosiguiendo, tal como se ha citado en la exposición anterior, se va a tener que solicitar la rectificación del manifiesto para descarga parcial en otro puerto nacional, porque una carga que va a descargar en otro puerto. Se rectifica también la cantidad de bultos y pesos del documento de transporte con detalle 1 y se incorpora en este manifiesto otro documento de transporte con detalle 2 por 50 bultos y el peso correspondiente, de tal manera que yo me permita luego numerar otra declaración. Hecho estos cambios, finalmente, el agente de aduanas va a transmitir la numeración, modalidad diferido o urgente después de la llegada, como les he citado, para esos 50 bultos del documento de transporte, detalle 2, BL, que ha sido incorporado, y un punto de llegada a depósito de la circunscripción de la aduana de Pisco. Y se va a poder numerar satisfactoriamente la declaración para el segundo lugar de descarga. Esto es básicamente lo que comprende los cambios en el proceso de despacho que se realiza previas modificaciones, como requisito teniendo las modificaciones del manifiesto de carga, así como de su documento de transporte y los actos relacionados. Bien, hasta acá ha sido mi participación, les agradezco por su atención y pasaríamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Beatriz. Dame un segundo, por favor. Ok, muchísimas gracias. Acá tengo una de las consultas y dice, ¿qué sucede con la carga que correspondiendo a un documento de transporte es descargada una parte en el primer puerto de descarga y la otra parte en el segundo puerto de descarga? Y tengo numerada una DAN. ¿Dónde se produce el despacho? ¿En la primera aduana o en la segunda aduana de descarga? Gracias por la pregunta. Para mayor claridad, también se ha citado justo en el último ejercicio que hemos visto. Respecto, en este caso va a tener como tiene dos lugares de carga, va a tener dos declaraciones, ¿no? La primera, que tiene numerada una DAN, como se ha citado, esa se rectifica, y luego se numera, producto de esa rectificación, se va a numerar luego otra declaración. Por lo tanto, el despacho de la primera DAN se produce en el lugar de descarga inicial, no sé, por de descarga inicial, y de la segunda declaración que se va a numerar, se va a producir en el segundo puerto de descarga. Muchísimas gracias, Beatriz. Tenemos la siguiente consulta y dice, en caso de la descarga parcial respecto de las mercancías que descargan en el segundo puerto de descarga, ¿se debe transmitir alguna información respecto de la DAN? ¿Quién realiza el aforo de las mercancías? ¿Ante qué aduana se debe gestionar el reconocimiento físico?
Bien, de la segunda pregunta estoy partiendo que cuenta con una declaración ya numerada. Entiendo que ha consignado como punto de llegada el puerto inicial que declaró y ahora va a seguir, esta mercancía va a descargar en otro puerto, ¿no? Por eso dice segundo puerto de descarga. En ese caso, lo que va a tener que realizar, tal como se citó, es la rectificación del punto de llegada de la declaración que corresponda a la circunscripción del segundo puerto de descarga. Y en relación a dónde se produce el aforo y ante qué aduana se debe gestionar el reconocimiento físico, es ante la circunscripción del segundo puerto de descarga, ahí se va a realizar el aforo, y sería también ante la aduana de la circunscripción donde se va a donde se va a realizar este reconocimiento físico. Si queremos poner mejor, ejemplizar esta pregunta, yo tendría una declaración numerada en la aduana marítima, por así decirlo, pero finalmente, tal como hemos citado el otro caso, va a descargar en la aduana de Chancay. Entonces, si yo había consignado como punto de llegada un depósito temporal de la circunscripción de la aduana marítima, ahora, para poder continuar con el despacho, voy a tener que rectificar ese punto de llegada de la declaración y consignar un depósito temporal de la aduana de Chancay. Y el reconocimiento físico va a ser en ese depósito temporal de la aduana de Chancay y las gestiones se tendrían que hacer en la aduana de Chancay. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una tercera consulta y dice, si tengo mercancías sin destinar y se descargan en el segundo puerto de descarga, ¿cómo número la dan? Con el código de la aduana con el código de aduana de descarga. Sí, tengo mercancías sin destinar y entiendo que se van a descargar en un segundo puerto y ya se hicieron todas las modificaciones que se tienen que hacer al manifiesto y al documento de transporte, ¿no? En ese sentido, yo voy a numerar mi DAN con el código de la aduana inicial del primer puerto donde fue destinada, ¿no? De la aduana, si quiero indicarlo, del manifiesto, porque el manifiesto no cambia tampoco su código de aduana, no con el código de aduana de descarga, sino con el código de la aduana del manifiesto. Pero lo que voy a consignar sí es el punto de llegada de la circunscripción del segundo puerto de descarga. Muchísimas gracias, Beatriz. Con esta respuesta hemos terminado el bloque de preguntas. Asimismo, indicarles a los asistentes que hemos brindado respuesta a través del chat a varias de sus preguntas. Y las preguntas que quedaron pendientes o preguntas o nuevas consultas que deseen realizar, la pueden hacer al correo electrónico que estamos copiando en el chat para poder enviárselos. El correo es ingreso. Voy a repetir, por favor, dpingreso@sunat.gov.p. Repito, lo pueden encontrar en el chat para que no haya equivocaciones. Asimismo, agradecer a los señores Roger y Beatriz por su exposición, por las respuestas a las preguntas formuladas. Los agradecemos. Y asimismo, también damos las infinitas gracias a todos los participantes por haber ingresado a esta charla. Finalmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de SUNAT Oficial en Facebook, en X, en Instagram, en YouTube, donde van a encontrar información útil sobre los nuevos productos y servicios para los contribuyentes y operadores de comercio exterior. Muchísimas gracias por su atención y nos encontramos en otra oportunidad.